Estamos aquí en la casa de Dios para publicar las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, 3 del 2021, esperamos que este nuevo año nos traiga muchas bendiciones. Ya fuimos bendecidos. Ya dice la palabra que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. De manera que somos bendecidos. Hoy yo quiero tratar un tema acerca de la confianza plena en Dios en este 2021 como escogido de Dios. Y quiero tratar la historia de Balaam y Balac. Eso está en Número, capítulo 23. Quiero algunas referencias, textos bíblicos que quiero enlazar con esta historia que en verdad nos habla de el cuidado de Dios para sus hijos, para aquellos que le creen a Dios. Y nosotros somos un pueblo que le creemos, que estamos tranquilos, seguros, que aunque hay un pronóstico oscuro, cuando digo oscuro es acerca de la pandemia, nosotros como hijos de Dios debemos vivir este 2021 en total, en plena confianza en la palabra que Dios ha dado, en su promesa. Y por eso es el tema, un 2021 en plena confianza en Dios, en su palabra. Fíjense, esta historia yo quiero leer algunos pasajes de Números, capítulo 23. Aquí encontramos la historia que nos dice desde el versículo 1, dice, palabras que leemos en la presencia del gran yo soy, el Todopoderoso. Dice, Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo, 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Esto es sumamente importante. Solo de entrada a esta historia quiero tratar, porque es sumamente importante, de mucha edificación. Fíjate que en esta historia la mayoría de nosotros conocemos lo que sucedió. Es que Balaam es el hombre, el profeta que tiene el encuentro con Dios, que es un profeta de Dios, pero que según la historia, su corazón era muy inclinado, amaba las riquezas y todas esas cosas, pero aún así, él conoce, Balaam, cuál es el medio para acercarnos, para escuchar la voz de Dios, el sacrificio, el holocausto, ordenar el altar a Dios.
Bien, lo importante para nosotros en este 2021, de acuerdo a esta historia, es que nosotros entramos en este 2021 y lo más importante de este año es que nosotros portamos la palabra de Jehová, la palabra del Eterno, del gran yo soy, para este mundo en crisis, este mundo en pandemia, este mundo que no haya que hacer, buscando una cura al coronavirus. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos la palabra que necesita este mundo. Fíjense que en la historia, y sigo, miren estos versículos, es algo importante. Y volvió a él, dice, y he aquí, estaba junto a su holocausto, esto es Balac, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. Esta palabra, execrar, es ordenar. Busqué esta palabra, execrar, según el diccionario de la lengua española, es condenar y maldecir con autoridad sacerdotal o en nombre de cosas sagradas. El deseo de Balac, rey de Moab, era que Balaam, que era una autoridad, un hombre escogido por Dios, diera esta palabra, es decir, execrar, es decir, que condenar al pueblo de Israel, condenar al pueblo escogido de Dios y lo maldijera. Oigan, entonces, este hombre que fue tomado por Dios, vino y le dijo esta palabra a Balac. Dice él en el versículo 8, ¿por qué maldeciré yo lo que Dios no maldijo? ¿O por qué he de execrar, es decir, condenar, maldecir con autoridad sacerdotal al que Jehová no ha execrado? Dios no ha maldecido a Israel, Dios ha bendecido a Israel. Dios no ha condenado a Israel, Dios ha salvado a Israel. Y la palabra de Dios nos dice aquí que este hombre estaba consciente. ¿Por qué? ¿Por qué de maldecirlo si Dios no lo ha maldecido? Entonces, en medio de esta situación que vivimos en el mundo, esta situación, este contexto de coronavirus, nosotros los hijos de Dios, los escogidos de Dios, estamos seguros, confiados, por eso plena confianza en el 2021. Nosotros como escogidos de Dios, nada va a venir contra nosotros, ninguna maldición. Ya Dios nos justificó, hermano Tony, dice la palabra. Dios nos justificó, Dios nos glorificó, Dios nos predestinó. Entonces nosotros debemos estar seguros. Si Dios nos justificó, ¿quién podrá contra nosotros? Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, Balac, el rey de Moab, quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel, que lo condenara. Pero este hombre conocedor de Dios dice, no, ya Dios lo ha bendecido. Ya nosotros hemos sido bendecidos, hermano Tony. Ya en nosotros no hay condenación. Es más, yo tengo relacionado este texto con lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, dice el apóstol lleno del Espíritu Santo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna.
¿Y quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie. Entonces, nosotros vivimos este 2021 en plena confianza de que Dios está con nosotros. Y esta palabra no se queda ahí. Él dice, ¿quién contará el polvo de Jacob y el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Está diciendo Balaam, está deseando todo ese bien que Dios ha apartado para su pueblo, para sus hijos. Hermanos y hermanas, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Al pueblo de Israel le dijo el Señor, y me serán mi especial tesoro el día que yo actúe. Es decir, Dios dice que somos su especial tesoro. Aún en medio de esta situación, usted y yo somos su especial tesoro. Aunque fue una promesa al pueblo de Israel, a los israelitas en el Antiguo Testamento, Malaquías 3:17, donde aparece esta parte, dice, mi especial tesoro. Pero cuando leemos en Primera de Pedro, vemos que nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. ¿Para qué estamos en este contexto de COVID-19 en la tierra? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Para anunciar que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que en Él no hay sombra de variación ni mudanza. Oh, bendecimos el nombre del Señor. No hay sombra de variación ni mudanza en Él. Sus promesas son las mismas. Es el mismo que en la antigüedad sanaba a los enfermos, levantaba al paralítico, daba vistas a los ciegos, desataba la lengua del mudo, los oídos del sordo. Es el mismo que está en este pleno siglo que estamos viviendo. En este 2021, Él es el mismo, y ese es nuestro llamado. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, anunciar que Dios es el mismo, que en Él no hay sombra de variación ni mudanza. Y es en plena confianza que tenemos que hacerlo. Nada va a venir que no sea la voluntad de Dios a tu vida. Dios ha apartado lo mejor para aquellos que confían en Él. Y usted y yo confiamos en Dios. Y aunque hay un pronóstico de que es posible que esto empeore, nosotros los hijos de Dios estamos quietos, estamos tranquilos. Este versículo 19 dice, declara Balaam una palabra del capítulo 23 de Número. En el versículo 19, él declaró una palabra, dice lo siguiente, tengo aquí, ok. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Oye, le está hablando a aquel que lo llamó a Balac para que recibiera oro, toda la riqueza, para que maldijese el pueblo de Israel. Él está declarando la palabra que Dios puso en su boca. Y la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca, hermano Tony, hermano Natanael, es que Dios dijo y Dios hará. Y él sigue diciendo, no solamente, él dijo y hará, habló y no ejecutará. Sí, habló. Él dijo que Israel era su pueblo escogido y lo hará. Él dijo que Israel sería su especial tesoro, y así es. Como él dijo, hará. Habló y ejecutará, lo hará tal como lo ha dicho el Señor.
Bendecimos el nombre del Señor. Esta palabra execrar no cabe contra el pueblo de Dios. Ninguna arma forjada puede contra el pueblo de Dios. Él bendijo. Si Él bendijo, no se puede maldecir. Y Él dice, la palabra de revocar, no se puede revocar lo que Dios dijo. Revocar aquí es dejar sin valor y efecto una ley, una norma o una disposición. Si Dios dijo, si Dios habló, va a ejecutar. No se puede revocar lo que Dios ha dicho. Y quiero casi finalizando esta reflexión, revocar. ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 2? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Mire, hermano, revocar es lo que ha querido el mundo, las naciones. Aquí nos dice claramente por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Ellos se han reunido diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quieren revocar, quieren anular, dejar sin valor y efecto la ley que ya Dios ha dado, la norma o la disposición que Dios ha determinado. Eso hacen los pueblos. Ahora, cuando usted se lee el Salmo 2, se dará cuenta que ellos se reunieron para decir esto, pero dice la palabra, sigue diciendo: pero el Señor se reirá, se burlará de ellos. En medio de las cosas que las naciones, los gobiernos, los reyes de la tierra han hecho para revocar lo que ya Dios ha dicho, revocar, por ejemplo, el mandamiento de multiplicar y de llenar la tierra. La gente se han reunido para esto, y el punto clave para revocar esto de multiplicar la tierra es permitir que un hombre, que dos hombres o dos mujeres pues tengan una vida normal como lo que Dios ha determinado, como la ley que Dios ha determinado, como la norma que Dios ha determinado. La multiplicación viene por la unión de un espermatozoide con un óvulo. No hay multiplicación, esa es la ley divina, y los reyes de la tierra se han reunido para revocar, para decir que no, que los seres humanos tienen derecho a escoger lo que quieran, a vivir libremente su vida, sus deseos, que nadie tiene que impedirlo, pero el Señor se reirá de ellos. Nosotros en este 2021 seguimos firmes con la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca. La ley es que la multiplicación viene, el crecimiento viene por la unión de un hombre y una mujer, no por la unión de dos hombres ni de dos mujeres. Y tenemos la palabra de Dios en nuestra boca, que Dios la ha puesto, y nadie nos va a hacer cambiar de decir la palabra de Dios, porque a Balaam no pudo la fortuna, el oro que le ofrecía el rey Balac, cambiar lo que Balaam sabía que ya Dios había determinado. Y termino con esto: Dios ha determinado bendecir a su pueblo y nadie puede revocar esto. Dios ha determinado bendecir a su pueblo y nadie puede maldecirlo. Ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Dios está con nosotros en medio de este coronavirus, y solamente si Dios quiere pedirnos a su presencia nos iremos, pero no le tememos a nada, porque estamos
en plena confianza de que Dios está con nosotros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo quiero hacer, Tony, una oración por los que están padeciendo alguna enfermedad, los que tienen un diagnóstico contradictorio, que ya el médico ha dicho que no hay esperanza. Tengo una palabra para ti: hay esperanza, hay vida en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada que se esconda a tu palabra. Entra a esos huesos, a esos órganos, a esos tejidos, y restaura ahora, Padre. Creemos que tú estás haciendo una obra maravillosa. Ese diagnóstico que le dieron a ese hijo tuyo, a esa persona que está en un momento crítico, nosotros, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, tenemos una palabra de restauración. Tú dices: sanad a los enfermos. Y estamos cumpliendo este propósito. Enviamos la palabra sanadora que restaura, que da vida, y esos órganos reciben ahora, son vivificados por tu palabra, vivificados porque tu Espíritu Santo está trabajando. Los recibimos todo el bien de ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Paz este 2021, confianza plena en Dios. Amén. Amén.